Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La designación de Acme Nogal y Juan Carlos del Pino como supuestos rectores opositores en el Consejo Nacional Electoral ha generado una nueva polémica dentro de la oposición. El mayor problema no es que hayan sido seleccionados por la Asamblea Nacional Chavista, sino quienes están detrás de esta jugada que claramente no responde a los intereses del país, sino de dos personajes que están jugando de acuerdo con sus objetivos. No hay duda que esta es una nueva manipulación de Manuel Rosales y Henry Ramos Salud, quienes se trazaron la estrategia de tener cada uno un rector principal en el poder electoral. Ahora, el gran dilema es el por qué y para qué Ramos y Rosales se empeñaron en jugar de forma individual y respetando al resto de los partidos políticos opositores y sobre todo la plataforma unitaria de la cual forman parte. Este movimiento confirma no solo que Manuel Rosales es un fiel aliado del régimen, sino que está participando en el plan del chavismo para que busca implosionar la primaria y abortar la escogencia de una candidata o candidato de unidad. También se confirma que otros líderes del Eje 4, como es el caso de Henry Ramos Salud, también están actuando de acuerdo con el guión trazado por sus aliados del régimen. Lo peor es que igualmente confirma que un sector de la oposición, más que cohabitadores, son socios del oficialismo en su pretensión de mantener el secuestro del poder y el control sobre Venezuela. Es triste el papel que están protagonizando Manuel Rosales y Henry Ramos Salud. Es lamentable que algunos opositores no estén a la altura de las aspiraciones de la mayoría de los venezolanos. Hoy converso con Carlos Alaimo, presidente del partido Centro Democrático. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con un amigo de la casa, Carlos Alaimo, médico, empresario, pero además presidente del partido Centro Democrático, que es la organización fundamental de la denominada concertación ciudadana, que es la que promueve la candidatura presidencial de César Pérez Vivas. Carlos, una vez más te doy las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Darwin, para que podamos tener este espacio de conversación que teníamos tiempo que no lo hacíamos. Exactamente. Quiero consultarle primero sobre la designación del nuevo CNE. ¿Cuál es su apreciación de esta jugada que el régimen puso en marcha? Primero de descabezar el antiguo CNE y luego seleccionar los nuevos integrantes. Bueno, prácticamente este juego se veía venir. O sea, uno en el ajedrez político, uno siempre tiene que pensar qué jugada va a tener el adversario. Nosotros sabemos que en un modelo autoritario, donde las independencias de los poderes está limitada y está subordinada a un proyecto político, obligatoriamente iba a venir esto. Pero lamentablemente, con ese espacio pequeño que nosotros tenemos de la vía electoral, tenemos que utilizarlo. O sea, ahí hay dos representantes de la socialdemocracia que ellos tienen que dar cuenta ante el mundo, porque ellos son de una filial internacional. Ellos son representantes. Zapatero se reunía con ellos en Venezuela, con Rosales, con el propio Henry Ramos Salud, que son las dos fichas que están ahí en el CNE. Entonces, yo quisiera de verdad darle la oportunidad de que ellos puedan tener cierta autonomía
y a ver hasta dónde pueden llegar para que ese espacio pequeño que la vía electoral nosotros nos permite hacerla, nos permite darla, la podamos utilizar. ¿Vamos a ir con desventaja? Claro que vamos a ir con desventaja. Ningún adversario a ti te da un hacha para que tú le cortes la cabeza. Exactamente. Y razón por la cual nosotros tenemos que estar preparados para eso y para otras cosas más, para lo que pueda venir. Lo que pasa es que en Venezuela dejamos de jugar a la política y nos hemos dedicado a lo electoral. El país tiene que obligatoriamente comenzar un proceso de educación, de formación, de debate serio sobre lo que es la política. Nosotros no podemos encasillarnos, encamparnos en nombres, por ejemplo. O sea, estamos, y es lamentable, estamos en la agenda de la gente que está gobernando el país. Estamos en la agenda del G2 cubano, que son los que conducen los hilos políticos en Venezuela. O sea, mientras nosotros no salgamos de ese laberinto y empezamos a tener nuestra propia agenda para obligar al régimen a que esté en la dirección nuestra, pero ahorita, hoy, estamos encasillados y entrampados en lo que hace el régimen y lamentablemente la vía electoral es lo único que nosotros hablamos. Ahora, Nosotros desde... usted mencionó las dos fichas supuestamente opositoras. Acme Nogal pertenece a la Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo y Juan Carlos del Pino es una ficha de Henry Ramos Alú. O sea que la Acme Nogal es ficha de Rosales y Juan Carlos del Pino de Ramos Alú. Hace algunos días, cuando comenzó a circular la versión de que iban a ingresar dos rectores de la plataforma unitaria, la misma plataforma unitaria se encargó de aclarar que ellos no estaban en negociaciones con el gobierno para ingresar dos rectores principales. ¿A qué se debe esta jugada? ¿Qué cree usted que está detrás de la jugada de Rosales y Ramos Alú? Ahí es muy evidente. O sea, nosotros ni siquiera ya debemos de saber que sospechamos. No, ellos están hablando. La socialdemocracia, fíjate que yo hablo de socialdemocracia. La socialdemocracia, porque hay otros factores fuera del G4, en ese polo democrático, que son socialdemócratas y responden a los intereses de la internacional socialista en Venezuela, que de una u otra manera han tenido coexistencia no solo con Maduro ahora, sino con Fidel Castro y con lo que quedó de Fidel Castro en Cuba. O sea, aquí hay un componente geopolítico internacional que está inmerso en Venezuela. Por eso que esto también tenemos que hablarlo. O sea, este tema de llevar esta problemática que nosotros hoy en día tenemos a los entes internacionales tiene que responder a esta polaridad del mundo donde hoy en día nosotros nos encontramos. ¿Dónde debe estar la respuesta de los venezolanos? En saber que nosotros estamos en capacidad de poder de salir, de deslastrarnos de a donde nos quiere llevar el régimen, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo y coincidir sobre un pacto de unidad nacional para construir un proyecto país sobre la vía de un gobierno de transición. ¿Y por qué hablamos de un gobierno de transición? En Venezuela, nosotros no podemos cambiar, y esto lo hemos dicho con mucha fuerza, y lo ha dicho César, lo ha dicho César Pérez Viva, nosotros no hacemos nada con cambiar un gobierno malo, malísimo, como el que tenemos, por otro gobierno. Nosotros debemos aprovechar la fuerza de los venezolanos de querer sacudirnos de lo que hoy en día nosotros tenemos para poder entrar en un cambio político de verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo obligatoriamente con una reforma constitucional para no tener que ir a una nueva constituyente. Lo podemos hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Con un gobierno de transición que permitiría una gran alianza de la verdadera oposición venezolana, que unidos nos ponemos de acuerdo para cambiar lo que
todo lo que tengamos que hacer posible para minimizar el presidencialismo, porque minimizando el presidencialismo estamos de una u otra manera erradicando la democracia presidencialista, el modelo presidencialista, el modelo de los mesiánicos, de los caudillismos, desde los municipios, de los estados y a nivel nacional, irnos a una democracia parlamentaria. De esto se trata. Reducción del periodo constitucional, no reelección, bicameralidad, para hacer posible que los estados puedan tener una representación en el Congreso Nacional. La doble vuelta es importante. Por eso que aquí no se trata ahorita de cambiar un modelo, un gobierno por otro gobierno. No. Nosotros no podemos seguir encerrados, encasillados, entrampados en el tema electoral. Tenemos que hablar de política. Por eso que nosotros muchas veces nos dirigimos a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, para lograr que los debates tienen que ser tiene que haber más presencia de los debates a nivel nacional, porque eso va a lograr algo importante. En primer lugar, motivar a los ciudadanos independientes de ese 70% hoy alejado de los políticos y de las políticas, para volverlo a enamorar y hacerle ver que hay una generación política, que hay una oposición seria que está pensando por el país y hablando sobre el país. Y en segundo lugar, que esos ciudadanos sepan quién es el que está más preparado para conducir los destinos del país, quién es el que está más desprendido, el que tiene más humildad para lograr unir a todos los factores sociales y políticos de venezolanos, más allá de los partidos, donde tienen que converger obligatoriamente los intelectuales, los trabajadores, los gremios, los sindicatos, los empresarios. Es importante que todos se muevan alrededor de la sociedad y del país que nosotros queremos vivir. De eso es que estamos obligados a aprovechar esta primaria para hablar de todo esto. Por eso que el debate nosotros no lo podemos convertir en un monólogo. O sea, que si María Corina, qué significa hasta el final, que si las encuestas, que quién va ganando, quién sube, quién baja, de los habilitados, de los no inhabilitados. Tenemos que pisar tierra. Si ya nosotros sabemos lo que quiere el régimen quiere tener una oposición minimizada, castrada, frustrada, desordenada, desunida, y nos está enviando, y nosotros le estamos comprando todos los boletos. Ahora, o sea, tenemos que entender eso y ponernos de acuerdo que estamos obligados a ese legado civil que nosotros tuvimos en el 58, porque antes del pacto de punto fijo, ya Betancourt, Caldera, Jovito Villalba y otros factores políticos venían hablando de lo que se iba a hacer para democratizar el país al llegar. Nosotros estamos obligados a hacerlo si queremos hacer política de verdad y queremos trascender en la historia. Para eso es el liderazgo. El liderazgo no es un premio. Ay, tengo el 70, tengo el 40, tengo el 50. No, ese no es el liderazgo. El liderazgo tiene que estar al servicio de una sociedad y un país en la cual nosotros queremos construir. Ahora, en muchas ocasiones usted y yo hemos conversado que lo urgente mata lo importante. Y lo urgente es realizar la primaria, elegir un candidato o candidata de unidad. ¿Cómo evalúa usted o el partido, la Concertación Ciudadana, lo que ha transcurrido en la organización de la primaria presidencial? Nosotros aplaudimos el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Primaria y sabemos que nosotros en el Centro Democrático recibimos lo que está pasando en todo el país. Ya tenemos las mesas, los centros, o sea, hay una logística preparada, ya sabemos lo que vamos a hacer y podemos hacer la primaria sin el Consejo Nacional Electoral. Y eso se lo debemos realmente a la figura y a la dirección clara que ha tenido la presidencia de la Comisión Nacional de Primaria y el resto de en los estados donde también han tenido éxito en haber acertado con las personas correctas. Por eso que las primarias están vivas. Y
Ahora, la Comisión Nacional de Primaria, tiene que tomar decisiones, o sea, sobre lo que es el juego electoral, en cómo contar los votos, en dónde hacer los votos, perfecto. Pero la Comisión Nacional de Primaria no puede entrar en lo político. Por eso es que lo político tenemos que resolverlo nosotros, los políticos. Y es la hora de pisar tierra, es la hora de hablarle claro al país. Nosotros no podemos seguir cometiendo errores, Darwin, porque de esos errores, y todo el mundo lo ha dicho, de esos errores es que vive el régimen, de esos errores es que se sostiene Maduro en Miraflores, porque si nosotros vemos la gestión de ellos, ¿cuál es? Nada. Tenemos un país destruido. La crisis venezolana es única en su historia y en el mundo, razón por la cual tenemos que estar claros que sobre el tema político en la comisión electoral de primaria, nosotros tenemos que tener una respuesta en ese sentido sobre lo que es los habilitados y los no inhabilitados. Hagamos una pausa. Hablemos del regreso de la propuesta de César Pérez Vivas al país y de lo que usted menciona del gobierno de transición. Porque si bien es cierto que una reforma constitucional es urgente y necesaria, también hay que tomar en cuenta que un gobierno de transición se va a encontrar en medio de un incendio por la crisis que vive el país y teniendo instituciones en contra. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Doctor Alaimo, ¿en qué consiste la propuesta de César Pérez Vivas? ¿Qué le ofrece César a los venezolanos? Hace meses, y creo que tú lo debes tener por ahí, un libro Sí, claro, del lo voy a el, mostrar. hum- el humanismo, el humanismo cristiano en la acción política. Ahí hay, ese es un libro que viene a prácticamente a decir, a, a dibujar la sociedad y el país que nosotros queremos. Okay. Ahí hay más de 50 años de formación política, donde uno de mis primeros libros, el de la especificidad de la democracia cristiana por Rafael Caldera, ese libro para mí marcó mi vida, y este es prácticamente un reeditar ese libro y hoy en día conceptualizarlo dentro de lo que es el humanismo cristiano en la acción política. Y estoy terminando ya el tercer libro, que se llama Abra el Centro. Ahí está, en esa propuesta está lo que nosotros aspiramos de la sociedad y del país en la cual nosotros queremos construir. O sea, nosotros no estamos aventurándonos, nosotros estamos claros en lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos una visión clara sobre lo que es el tema político, el tema económico, el tema social, el tema de seguridad social, lo que es la educación. O sea, tenemos todo un proyecto país. Y tú dijiste algo ahorita, el país va a estar en ruina prácticamente, pero como el ave fénix, desde la ceniza, vamos a levantar el país. Nosotros en el Centro Democrático y con el equipo de concertación nacional, con la gente que está trabajando en la campaña con César Pérez Vivas,
Ya estamos trabajando sobre propuestas. O sea, nosotros no vamos a hacer lo que hizo Chávez o lo que está haciendo Maduro o aquellos que han llegado en algunas alcaldías y en algunos estados de gobernaciones a inventar o a hacer ensayos de errores y aciertos. No, nosotros desde el primer día, por la formación empresarial, como el caso mío, prestado a la política, y la formación política de gente como César Pérez Viva, que ha tenido una brillante historia moral, ética, y en el manejo, en el talento del manejo de lo que es el Estado, nosotros vamos a llegar y desde el primer día vamos a atender los problemas sociales de los venezolanos. O sea, nosotros no vamos a decir, ah, no, estamos llegando, déjenme ver qué hacemos. No. César Pérez Viva y los aliados, porque queremos construir un gobierno de alianza, porque si no, no estuviésemos hablando nosotros de un gobierno de transición. Claro. En la transición es una suma del talento venezolano donde hay meritocracia, donde hay tecnócratas al servicio de la política, eh, una visión compartida con dirección colegiada, que es muy importante, que eso nunca se ha visto en Venezuela. Fíjate, nosotros tenemos, y lo hemos venido diciendo con mucha fuerza, no puede ser que un alcalde o un gobernador ganen con los votos de muchos partidos, porque solo no hubieran podido llegar nunca, pero al llegar gobiernan solo. Y ni siquiera gobiernan mucho con su partido, sino que gobiernan con sus íntimos, con su entorno. De eso es que nosotros queremos romperlo. Y César Pérez Viva, cuando fue gobernador del Táchira, él pudo demostrar que gobernó con sus aliados electorales. En el gabinete de César Pérez Viva estaba Acción Democrática, estaba Un Nuevo Tiempo, además de COPEI, que ese momento era el partido bandera, estaba PJ, estaban independientes. Entonces, de eso se trata, de un gobierno que nosotros en este año y 15 meses que nos queda para diciembre del 24, podamos decirle al país, esto es lo que nosotros queremos decirle a ustedes sobre un candidato un candidato que se desprenda de su ego, un candidato hábil, es muy importante, hábil para el CNE, porque nosotros no podemos seguir inventando y desgastándonos. Este tiempo de que si hasta el final, que es como reeditar la salida o reeditar el 30 de abril, nos va a hacer mucho daño. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a los liderazgos de verdad. Los líderes, hay dos cosas importantes que los líderes tienen que reconocer. En primer lugar, llevar a buen puerto su barco. O sea, que tengamos éxito en llevarlo, porque estamos cansados de errores, estamos cansados de agarrar un cuadro de Chávez y tirarlo y a los 6 meses tenemos un nuevo gobierno. Estamos cansados de errores. Tenemos que obligatoriamente hablar de esto que queremos y para eso se necesita un líder que tenga esa mentalidad. Y la segunda condición que tiene que tener un líder, que tiene que pensar si quiere estar en la historia de hoy, en la historia coyuntural de hoy, o quiere trascender. Nosotros invitamos a los que están ahorita queriendo liderar el país, que si hay alguna limitación para que ellos no puedan liderizar la candidatura presidencial, que actúen como líder para que puedan trascender en las mejores páginas de la historia venezolana. Tuvimos liderazgos, mira, la peor frustración que nosotros hemos podido tener fue la de Guaidó. Guaidó fue un líder. Hoy en día jamás el país, jamás la historia lo va a reconocer como líder. Y también y con Guaidó podemos poner el resto de la gente que ha tenido oportunidad de cambiar la vida del país y no lo hicieron. Ahora, usted habla de tres cosas interesantes, ¿correcto? Hablamos de un gobierno de transición
hablamos de una reforma constitucional y de no cometer errores. El próximo periodo presidencial de ganar la oposición, sea quien sea, va a obligar a actuar para resolver los graves problemas sociales y económicos que tiene el país, pero además recuperar la institucionalidad que ha sido secuestrada y ha sido distorsionada por el chavismo. ¿Cómo hacer, cómo combinar ambas cosas en una reforma constitucional y un gobierno de transición sin caer en los errores que puedan generar el regreso del chavismo? Por ello, de eso se trata. De aquí hasta diciembre del próximo año, nosotros debemos de trabajar para ese modelo político, porque si no hay un cambio de modelo político, jamás vamos a tener un desarrollo socioeconómico. Eso no existe. Tenemos que crear algo que es confianza, seguridad jurídica, y para ello tenemos que trabajar. El próximo presidente de la República, en primer lugar, tiene que llegar de verdad con, con un sentimiento de unidad afectiva y efectiva. No es de la boca para afuera, no, es de verdad. Aquí estamos y aquí hay un plan. El plan es refundar la República y en esta refundación de la República, obligatoriamente, tenemos que trabajarlo juntos, porque después de eso, ¿qué viene? O sea, la dinámica del país es un poquito compleja, porque nos vamos a encontrar con un parlamento que aún, al menos que hay en elecciones generales, y podamos decir, vamos a un gobierno con Ese, nuevos parlamentarios. ese punto es importante porque se va a gobernar con una Asamblea Nacional en contra, con un TSJ en contra, con una cúpula militar en contra, e incluso con una Contraloría y una Procuraduría en contra. ¿Cómo manejar en un escenario como ese? Por ello que el discurso radical, el discurso incendiario, ahí no cabe, no tiene cabida. Vamos a tener entonces un gobierno que llega y va a ser un gobierno ingobernable. Y eso es lo que queremos los venezolanos. No, nosotros necesitamos, y por eso es que nosotros estamos empujando el nombre de César Pérez Viva, porque es el más preparado, pero también es el más moderado, el más equilibrado, el que le puede hablar a los militares, el que le puede hablar a los actuales diputados, el que tiene ascendencia sobre el TCJ, él es abogado constitucionalista, no tiene rabo de paja. O sea, es un hombre que tiene un reconocimiento moral y de talento, que de una u otra manera sabemos que eso que tú dices lo va a poder sortear. Llegar a Miraflores y decir que voy a cortarle la cabeza a todo el mundo, es que no vas a llegar. Entonces, por eso es que tenemos que poner los pies sobre la tierra. Nosotros creemos en los votos, porque es lo único que tenemos, votos. Nosotros no tenemos balas. Claro. Y como decía Luis Herrera Campín, si en la vía electoral te dan una ventanita, métete por esa ventanita. Y nosotros, en ese pequeño espacio, con un árbitro en contra y con muchas cosas en contra, vamos a ir. Pero es que lo mejor de todo es que vamos a ganar. ¿Por qué vamos a ganar? Porque el 90% de los venezolanos no quieren este modelo autoritario, no quieren a Maduro ni a un candidato que Maduro lleve. El 90%. ¿Qué quiere ver ese 90%? Que la oposición está seria, que hay una oposición desprendida de egos personales, una oposición que de verdad se puso de acuerdo para venderle al país un plan nacional, para refundar la república, y eso es que bajo ese esquema es que hay una victoria asegurada. Y es lo que tenemos que construir. Haciendo eso, es lo que yo inicialmente en este programa, en tu programa, yo decía, crear nuestra propia agenda.
claro. Pero mientras nosotros estamos respondiéndole, ay, es que hay un CNE mal hecho, no es que hay una candidata con un 70%, pero está inhabilitada y tenemos que llegar hasta el final. Estamos en la agenda, estamos en la agenda de ellos y tenemos que romper esa agenda y es lo que estamos obligados nosotros y este es el mensaje que el Partido Centro Democrático le hace al liderazgo nacional, que actuemos con inteligencia, que actuemos en el momento histórico que el país exige sacrificio, desprendimiento y humildad. Carlos, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Darwin, por esta oportunidad y que los venezolanos sepan y entiendan que, si construimos una ruta democrática, con todas estas cosas que hemos venido hablando, garantizamos una victoria para que este modelo autoritario más nunca se instaure en el país. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.